Dice, amén. Amén. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Vamos a leer el verso 10. Dice: y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Padre que estás en los cielos, en esta preciosa y gloriosa noche, Dios amado, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno y maravilloso, Señor. En este precioso momento, Padre, te damos la honra y la gloria, porque usted se lo merece, Dios amado. Padre, en este momento, Dios mío, ponemos esta palabra, Dios amado. Que sea usted, Dios mío, hablando a través de tu Espíritu Santo. Que sea usted, Dios mío, alimentando nuestras vidas, Señor. Y que sea usted, Dios amado, poniendo palabras en nuestros labios. Ya que creemos en que la hora, Señor, usted lo hará. Señor, nosotros solamente somos transmitidores de tu palabra, pero usted es el que hará, Dios mío, lo mejor. Padre, en esta noche, gracias por tu amor, por tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire aquí al que está a su lado y dígale: hasta hoy. Pero dígale: hasta hoy. Cuando nosotros, hermanos, este es el tema de estos versículos en la cual Dios pone en nuestro corazón para que nosotros, ¿verdad?, hablemos de la palabra de Dios. Y el tema es hasta hoy. ¿Por qué hasta hoy? Nosotros bien conocemos, hermanos, de alguien que se ha venido hablando por mucho tiempo, y de ese alguien se llama Jesucristo de Nazaret. Nosotros, por la palabra de Dios, por las historias, por todo lo que nosotros podemos ver a la luz de las Escrituras, sabemos de que y conocemos de un Cristo que Él hacía milagros y prodigios. Él sanaba a los enfermos, Él daba vista a los ciegos, Él restauraba al débil, Él se sentaba con el pobre, se sentaba a sí mismo con el rico. Él en una ocasión dijo: yo he venido para estar y para salvar a los pecadores. El justo no necesita a los pecadores. El enfermo no necesita de médico. El enfermo necesita de médico, mas los sanos no necesitan de médico. Pero nosotros podemos ver la palabra de Dios, en las cuales a través de nosotros hemos creído cuántas cosas han sucedido en nuestra vida. Si nosotros podemos analizar quiénes éramos en el tiempo pasado y quiénes hoy en día somos nosotros, y nosotros podemos analizar que el único que ha cambiado nuestra vida, el único que ha cambiado nuestro corazón, se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Quizás en nuestra propia fuerza, hermanos, nosotros quisimos cambiar muchas veces en nuestra propia manera. Quisimos cambiar, hacer cambios a nuestra propia manera de vivir, a nuestra propia manera de pensar, pero nunca lo logramos hasta el día en que nosotros venimos a los pies de Jesús, y ahí pudimos entender y ver que el poderoso, el que está con nosotros en esta noche, pudo hacer algo que el hombre no pudo hacer en nuestra vida. Ese alguien se llama Jesucristo de Nazaret. Den ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en esta noche nosotros nos encontramos en el pasaje que nosotros hemos leído. Dice
de Dios que Jesús entra una vez más en la sinagoga, allá en la sinagoga de Capernaum. Y la palabra de Dios nos enseña que en ese lugar era donde todos se reunían, quizás el día sábado, donde muchos se reunían, donde todos tenían la costumbre de guardar el día sábado. Y allí llegaban para hermano, adorar al Señor, para orar, clamar y para hacer lo que se tenía que hacer en ese día de reposo. Pero la palabra del Señor dice que allí, hermano, estaba un hombre enfermo que tenía la mano derecha seca. La palabra de Dios menciona que este hombre, no sé por cuántos años él llevaba ya esta enfermedad, pero lo que sí sabemos es de que era un hombre que tenía la mano derecha seca, una mano que no tenía fuerza para nada, una mano que quizás él la quería utilizar muchas veces para hacer el trabajo quizás literal, pero no podía. Pero hermano, lo que me llama la atención es que este hombre, a pesar de su incapacidad, a pesar de la enfermedad que él tenía dentro de sí, él dice que allí estaba en la sinagoga. Allí estaba en la sinagoga sin ningún interés acerca de su enfermedad, sino solamente llegaba quizás para darle gracias a Dios. Quizás muchas veces llegaba quizás para decirle gracias, Señor, porque me has guardado durante esta semana. Gracias, Señor, porque me has bendecido. Gracias porque me has ayudado. Gracias porque guardaste a mi familia. Gracias porque me libraste de cuantos peligros. Pero allí estaba ese hombre allá, dice la palabra de Dios, sentado dentro de la multitud. Y nosotros sabíamos, hermano, y por la palabra de Dios, que allí también estaban, hermano, los fariseos y los escribas, que eran hombres conocedores de la palabra de Dios, que eran hombres conocedores de la ley. Ellos ejercían la ley, pero ellos tenían la costumbre de que no se tenía que realizar nada en el día de reposo, sino que solamente se tenía que adorar a Dios. Solamente se tenía que estar allí guardando ese día. O ellos tenían que apartarse de lo literal, apartarse de lo de afuera, apartarse de los problemas, ¿verdad, hermanos? Su mentalidad tenía que estar concentrado allí en ese momento. Tenían que olvidarse quizás de las deudas, tenían que olvidarse de los problemas literales, tenían que olvidarse, hermanos, del trabajo secular y ese momento dedicarle el tiempo a Dios. Y la palabra del Señor menciona que ahí estaba aquel hombre en medio de él, ahí estaba en la multitud. Pero dice la palabra de Dios que Jesús entra en la sinagoga. Jesús entra en la sinagoga, pero ahí estaban los escribas y los fariseos que habían conocido y conocían en realidad quién era Jesús. Pero no estaban allí para decirle: Jesús, bienvenido. Jesús, ¿qué nos vas a predicar hoy? ¿O qué nos vas a enseñar hoy? Sino estaban allí nada más para ver, dice la palabra de Dios, si Jesús iba a hacer algo en ese momento. Y ellos estaban, hermano, literalmente al pendiente de lo que pasaba a su alrededor. Y eso es lo que pasa hoy en día en lo actual. Estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos, hermano, en la cual por los tiempos, hermano, nosotros conocemos de que Cristo pronto ha de venir. Toda la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra, y nosotros como cristianos no tenemos que estar viendo qué es lo que está sucediendo, o errores, cuántos problemas. No tenemos que estar viendo esas situaciones, sino que tenemos que estar viendo el tiempo en que Cristo ha de venir, porque Él vendrá y no tardará. Entonces Jesús, hermano, Él empieza a ver y Él se fija y pone la mirada en aquel hombre que está enfermo. Yo no sé cómo usted ha vivido en esta noche. Yo no sé cómo usted quizás te trae algún problema,
Quizás trae alguna enfermedad en la cual el médico lo ha dicho, no hay salvación, no hay medicina para tu enfermedad. O quizás el abogado le ha dicho, sabes que no hay solución a este problema, pero Jesús ya puso la mirada en usted. ¡Aleluya! Jesús ya puso la mirada en ese problema en el cual quizás muchos traemos. Pero Jesús ya puso la mirada quizás en esa enfermedad que usted trae. Y usted está sentado acá, no para ver qué es lo que está sucediendo a su alrededor, sino usted solamente ha venido para adorar y bendecir el bendito nombre de Dios. Usted ha venido acá a este lugar para decirle gracias, Señor, porque me has guardado, gracias porque me has librado, gracias porque me has protegido. Y por eso es que estamos en este lugar. Cuando Jesús empieza, hermanos, dice la palabra del Señor, a enseñar la palabra de Dios. El Señor pone la mirada, Jesús pone la mirada en aquel hombre que tenía la mano enferma, seca, y le dice, ¿sabes qué? Levántate y ponte en medio. Lo que Jesús iba a hacer en ese momento es de que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Lo que Jesús iba a hacer en ese momento era que a él no le importaba si estaba en día de reposo o no, porque él sabía lo que iba a hacer. Nosotros por la palabra conocemos que tenemos a un Dios de misericordia, a un Dios de poder. Si él quiere te levanta, si él quiere no te levanta, pero él puede hacer lo que puede hacer. Él todo lo que quiso, hizo. Todo lo que quiere lo va a hacer en esta noche. Dice la palabra de Dios que Jesús puso la mirada en aquel hombre. Y de ahí le dice, levántate y ponte en medio. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hizo aquel hombre al escuchar la palabra, al escuchar la voz de Jesús? Dice la palabra de Dios que aquel hombre se levantó y se fue y caminó al lugar que le había Jesús dicho. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a discernir cuándo es que Dios te habla y cuándo es que el enemigo te habla. Aleluya. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces, en nuestra propia manera de vivir, en nuestra propia manera de pensar, muchas veces decimos, ¿para qué tanto culto? ¿Para qué tanta iglesia? Allá me voy a quizás morir en la iglesia, ¿para qué tanto? Basta solamente con el día viernes o con el día domingo. Pero el Espíritu, Él dice, no, es necesario que nosotros nos alimentemos, es necesario que nosotros caminemos, porque el que ha de venir vendrá, y cuando Él ha de venir y nos encuentre haciendo así, nosotros vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Si es para el Señor dársela más fuerte en esta hora. La palabra de Dios menciona que los fariseos estaban allí solamente para ver qué es lo que iba a suceder a su alrededor. Solamente, hermano, ver qué es lo que iba a suceder, qué es lo que Jesús iba a hacer. Usted se preguntará y se dirá, pero es que yo no vengo con la mano seca. No, pero muchas veces venimos con el alma seca. Muchas veces venimos acá a este lugar y no sentimos la presencia de Dios porque hay sequedad espiritual en nuestra vida. Muchas veces no levantamos nuestras manos para cantar y adorar a Dios porque hay sequedad espiritual en nuestra vida. Pero bienvenido a este lugar, porque hasta aquí hoy llegó esa sequedad. Hasta hoy tu problema Dios lo va a solucionar. Pero no tenemos que caminar conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestra propia fuerza, sino tenemos que caminar siempre bajo la voluntad de aquel que está ahí arriba, de aquel que mandó, aquel que habló, aquel que dijo al viento calma, aquel que le dijo a la mar enmudece. A ese Dios nosotros tenemos que escuchar. Cuando hay sequedad en nuestra vida, cuando hay, hermano, no hay vida en nuestra vida, cuando no hay deseo, hermano, de
congregarse, cuando no hay deseo de orar, cuando no hay deseo de, hermano, de leer la palabra de Dios, cuando no hay deseo de hablar de Dios, ahí es donde hay sequedad, porque donde hay sequedad no hay vida, no hay deseo de vivir, no hay fuerzas. Pero la palabra de Dios menciona que aquel hombre escuchó a la voz de Dios, se levantó, y hoy también Dios nos dice a nosotros: levántate y ponte en medio, yo voy a hacer algo por ti, aunque todo lo que van a ver, lo que Dios va a hacer contigo en esta noche, lo que Dios va a hacer con tus hijos, lo que Dios va a hacer con tu matrimonio, lo que Dios va a hacer en tu casa, solamente Dios lo puede cambiar. Nosotros conocemos por la palabra de Dios de que nosotros tenemos un Cristo de poder, a un Cristo que no miente, que Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino nosotros tenemos un Dios que cumple su promesa, y la promesa de Jesús es de que Él va a estar con nosotros desde el principio hasta el final. ¿Y cuál es el final que nosotros esperamos? Es su venida. ¿Cuál es el final que nosotros esperamos? Es el regreso, cuando Él venga a recoger a su iglesia, en la cual Él ha comprado y lavado con su sangre preciosa. Miren lo que Dios es tan bueno y tan maravilloso. Quizás muchas veces nosotros decimos: es que ya no siento nada. Usted muchas veces a veces llegamos a este lugar y nos vamos peor de lo que estamos. ¿Pero por qué? Porque no hay un sometimiento, no hay un deseo. ¿Por qué? Por ese agua que es Cristo Jesús. No hay un deseo por saciar esa sequedad en nuestra vida espiritual. El ser humano, el hombre, la mujer, cuando tiene sed, cuando siente que se está muriendo por dentro, cuando la calor le está atormentando, él corre a buscar el agua para saciar y para darse vida, para tener fuerza. Y es así lo que Dios dice. Quizás muchas veces hemos flaqueado, muchas veces quizás hemos caído, pero hoy Dios dice: levántate, levántate, que yo estoy aquí para restaurarte, para ayudarte, para bendecirte, para sanarte, para hacer contigo lo que tengo que hacer. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es escuchar la voz de Jesús. Es escuchar la voz de Dios. Dice la palabra de Dios: mas Él conocía los pensamientos de ellos. Porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Dios sabe cómo usted y yo hemos venido a este lugar. Dios conoce su necesidad, Dios conoce su angustia, Dios conoce sus pensamientos, Él conoce su petición. Dice el salmista en el Salmo 139: antes de que nosotros hablásemos y le pidiésemos a Dios algo, Él ya lo sabe. Él ya conoce su necesidad, Él ya conoce su deseo. Ella conoce cuál es, hermano, su petición por la cual nosotros estamos luchando. Muchas veces este es el último lugar al cual recurrimos nosotros, y es bienvenido a este lugar, porque aquí está el que transforma. Ese se llama Jesucristo, Jesucristo de Nazaret. Dice la palabra de Dios, ya para ir terminando: mas Él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra necesidad. Muchas veces el hombre llega y te apunta y te señala, pero Cristo llega y te da la mano para levantarte. Dios no señala, sino Dios dice: yo te ayudaré. Cuando muchos nos apuntan y nos dicen: no sirves para nada, no te vas a sanar, no te vas a levantar de donde has caído, eso es lo que dice el diablo, y que Dios lo reprenda. Pero Cristo dice: yo te levantaré, yo te levantaré, yo te exaltaré, porque lo que yo he comprado nadie lo quita.
Eso es lo que nosotros podemos entender hoy de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros venimos sedientos, hambrientos, deseosos de escuchar, anhelar, ser mejores cada día en la vida? Ahí estamos. Muchas veces, hermano, es difícil adorar y decir que hay un Cristo que sana, cuando muchas veces tenemos nuestras enfermedades y no somos sanos. Pero es ahí donde Dios está viendo que le estás predicando de Él, estás hablando de Él, pero pronto, tarde o temprano, la respuesta vendrá y no tardará. Si es para el Señor, dásela más fuerte en esta hora. Dios se mueve en este lugar. Quizás mucha gente viene para ver qué es lo que sucede, para ver si es verdad lo que se está haciendo, para ver que cuántas cosas. Muchas veces no venimos a adorar al Señor, pero qué es lo que vamos a empezar a hacer ahora, que aquí en adelante es adorar y bendecir el bendito nombre de Dios, no importando las luchas, no importando las acechanzas del diablo. Nosotros vamos a determinarnos a decirle: Señor, vamos a adorarte. Dice él en el versículo 10: y mirándolos a todos alrededor, dijo este hombre al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Aleluya. Lo que me llama la atención en este pasaje de la palabra de Dios, ¿en dónde estaba el hombre? ¿En dónde estaba el hombre cuando Jesús le hablaba? Dice que el hombre estaba allá en la sinagoga, allá en la iglesia, pues allá en el local donde se adora y bendice en el nombre de Dios. Muchas veces decíamos que Dios nos habla cuando hay servicio en este lugar. Estamos paseándonos allá en las tiendas, allá en la playa, allá en los lagos, cuando muchos están escuchando la voz de Dios. Dice que aquel hombre estaba en la sinagoga, ahí donde se enseñaba, se predicaba, ahí estaba el hombre. A él no le importaba su enfermedad, no le importaba la sequedad de su mano, no tenía vida, pero él siempre iba al lugar donde se adoraba y bendecía el nombre de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer de ti, que nosotros busquemos, no importa dónde estemos, pero que estemos siempre anhelando la presencia de Dios. La Biblia menciona que este hombre ahí estaba, pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús allá se lo queda mirándolo a los ojos, mirándolos a todos, a ver qué iban a decir, pues. A ver qué es lo que iban a decir aquellos fariseos y los escribas por lo que Jesús iba a hacer. Pero es que Jesús no era humano, sino era un Dios de misericordia. Dice él en el Salmo capítulo 103 y verso 3: que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y esas misericordias nosotros las debemos atesorar. Esas misericordias nosotros las debemos hacer nuestras, porque son nuevas cada mañana. La oportunidad que Dios te da cada mañana es nueva y tienes que aprovecharla. Aprovechándolo, ¿cómo? Sirviéndolo a Él, buscando el rostro de Él. Cada día una de las bendiciones más grandes que Dios puede, hermano, darnos es poder abrir nuestros ojos, ver la claridad del día, poder ver las maravillas que Dios tiene para nosotros. Y ahí es nosotros decidir cómo vamos a vivir ese día. Queremos vivir amargado, lo queremos hacer, hermano, quizás enojado, lo queremos hacer felices, lo queremos pasar diciéndole gracias, Señor, adorando a Dios. Todo depende de nosotros, pero la oportunidad se nos llegue cada mañana y esas oportunidades no lo podemos desaprovechar. Jesús llega a aquel lugar, y donde Jesús llega, allá hay cambios. Donde Jesús se para, allá hay presencia de Dios. Porque muchas veces en muchos lugares, muchas veces dicen: no, es que no hay presencia, yo no siento la presencia de Dios. Sea que Dios no está allí,
quien sea que usted anda mal y no siente la presencia de Dios. Lo que tenemos que hacer es reconocer a Dios siempre donde quiera que estemos. La presencia de Dios debe de estar con nosotros cada día. El salmista dijo que se vaya de mí todo lo que quiera irse, pero menos tu presencia, Señor. Menos tu presencia. Cuando nosotros le damos lugar a Jesucristo para que Él pase a lo profundo de nuestro corazón, ahí nosotros vamos a ver la diferencia en nuestras vidas. Cuando nosotros le damos la cabida a Jesús para que Él llegue hasta lo profundo de nuestros corazones, ahí nosotros vamos a ver el cambio que hay en nuestra vida. Muchas veces, ¿por qué no vemos el cambio en nuestra vida? Muchas veces, ¿por qué no vemos el cambio en nuestra forma de vivir? Porque no le hemos dado la cabida en nuestro corazón completamente a Jesús. Porque sabe usted de que nuestro corazón es como un hogar que tenemos nosotros. Ahí en nuestro corazón hay lugares especiales. En nuestra casa, nosotros cuando vamos a recibir una visita, lo primero que limpiamos es la sala, porque ahí va a quedar. Pero ¿qué hay si aquella visita dice: déjeme ver su recámara? Gloria a Dios. ¿Verdad? Muchas veces no tenemos ni ganas de enseñarlo, porque sabe que muchas veces cómo está aquel lugar. Solo procuramos limpiar lo que se ve allí, pero no procuramos limpiar lo que está en lo profundo. Y eso así, cuando nosotros dejamos que Jesús pasa hasta lo profundo, de ahí Dios nos va a cambiar. De allí va a sacar rencores, de ahí va a sacar odio, de ahí va a sacar envidia, de ahí va a, hermano, esa sequedad que aún tienes de amor, de cuántas cosas Dios la va a curar. Señor. Porque donde Dios, Jesucristo llega, hay cambios. Amén. Cuando Jesucristo llegó a la sinagoga, antes que Jesucristo no había llegado, allí estaba aquel hombre. Siempre, pero no había recibido la sanidad. Pero cuando Jesús entró y lo vio desde lejos, puso los ojos en él y de ahí lo restauró. Cuando aquel hombre salió de aquel lugar, de la sinagoga, él ya fue con la mano ya completamente sana, con la mano llena de vida. Así vas a salir esta noche si le crees a Jesús. Gloria a Dios. Si has venido, yo no sé cómo, quizás como aquel hombre. ¿Cuánto tiempo has llegado acá y has estado acá y no aún has recibido tu milagro? Hoy esta noche Dios lo puede hacer. Y tú te puedes ir de este lugar sano. Tú te puedes salir de este lugar con fuerzas. Tú puedes salir de este lugar consolado. Porque donde llega Jesús hay cambios. ¿Usted quiere tener un cambio en su vida? Solo escuche la voz de Jesús. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que le dijo Jesús al hombre? Le dijo: mira, levántate, porque voy a demostrarle que aquí el poderoso está. Amén. Aleluya. Voy a demostrarle que a esta gente que me está viendo lo que voy a hacer, lo voy a demostrar. ¿Por qué? Porque es más grande mi poder, es más grande mi misericordia, es más grande lo que tengo para ti de lo que dicen los demás. Los demás pueden hablar de lo que pueden decir, pero ¿qué dice Dios? Esta noche te vas a ir con algo diferente. Pero ¿cómo? Solo Jesús le dijo: levántate, ponte en medio de los demás, ponte en medio, levántate. Aquel hombre se levantó, caminó y se puso en medio de ahí de los demás. Y dice Jesús que Jesús, mirando a su alrededor, los vio a todos. Allá en Marcos capítulo 3, él dice que enojado y entristecido. Él, ¿por qué? Por la dureza del corazón de muchos allí. Pero Jesucristo a él le conmovió lo que aquel hombre llevaba. Y de ahí aquel hombre salió sano, con la mano restaurada y sana. Así vas a salir hoy si le crees a Jesús. Porque yo te puedo estar hablando aquí toda la noche de que tenemos un Jesús que sana, un Jesús que liberta, pero si no crees es en vano.
¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer lo que hizo aquel hombre. Creyó, escuchó a la voz de Jesús y se levantó y se puso donde Jesús le dijo. Allí todo lo que Jesús le dijo que hiciese se hizo, y por eso aquel hombre recibió lo que tenía que recibir, la sanidad. Y si hoy Jesús te dice, levántate de allí y acéptame y déjame entrar a tu corazón, yo voy a hacer lo que muchos no han hecho. Yo voy a hacer lo que la religión no ha hecho, lo que el brujo no ha hecho, lo que tantas cosas no han hecho. No sé cuántos aquellos que se ponen a decir, vas a sanar, no han hecho lo que el médico no ha hecho. Yo lo voy a hacer. A ese Jesús yo le creo a usted. De ese Jesús yo te hablo. Pero no solo les hablo, sino también les puedo decir de lo que Jesús ha hecho en mi vida. No le estoy hablando de alguien más, sino le estoy hablando de lo que Jesús hizo en mi propia vida. ¿Quién era yo antes? ¿Quién era yo? Pero mírame, ¿quién soy ahora? Soy alguien que te predica y que te dice lo que Jesús pudo hacer conmigo, Él lo hará contigo en esta noche. Lo único que tienes que hacer es determinarte a escuchar la voz de Jesús. Amigo, amiga, caído, caída, bienvenido a este lugar. Jesús te llama, Él te ama, Él quiere salvarte, Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte, Él quiere darte lo mejor. Lo único que tienes que hacer es escucharle. Amén. Cuando Él te dice, yo toco la puerta y llamo, el que abre su corazón, entraré a Él. Y Él dice, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Usted no cree que es bonito tener una relación con Jesús? Si es bonito tener una relación con alguien, hermano, con algún hermano, con todas las hermanas, con las hermanas. Es bonito tener una relación, y cuando hay amor, se siente una paz, una tranquilidad. La plática que usted tiene con Él son pláticas de confianza. Usted le cuenta a Él, no chismes, sino usted le cuenta a Él lo que Dios está haciendo con su vida. Y muchos de nosotros nos estamos consolando siempre, dándonos palabras de aliento, dándonos consejos. ¿Para qué? Para agradarle más a Dios. Pero cuando nosotros nos sentamos con Jesús a platicar, usted le dice, Jesús, tú eres mi amigo, tú eres mi socorro, tú eres mi pronto auxilio. Sí, hijo, dice. Lo único que tú tienes que hacer es preocuparte por mi obra. Yo me preocuparé por ti y lo demás. Preocúpate por agradarme siempre, dice Él. Preocúpate por hacer lo correcto. Apártate de lo malo. Es cierto, somos, hermanos, quizás muchas veces vanidosos. Queremos los deseos de la carne y muchas veces no nos conformamos con lo de este mundo y queremos más, pero deseemos más lo espiritual, porque lo espiritual es lo que va a permanecer para siempre. Esta tierra pronto ha de pasar, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Ahora, la invitación es para usted en esta noche. En aquel tiempo la palabra le había llegado a aquel hombre que había llegado allá. Pero yo no sé cómo usted ha venido hoy en esta noche. ¿Qué es lo que trae dentro de usted que a veces no le deja sentir? Fíjese que allá en el libro de los Salmos, en el capítulo número 1, dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a aguas de reposo, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si has venido seco espiritualmente esta noche, venga Jesús, que Él es el agua de la vida. ¿Para qué? Para que todo lo que hagas prospere. Jesucristo, Él es el camino, la verdad
y la vida. Amén. ¿Cómo quiere irse hoy en esta noche? Bendecido. Yo solamente quiero hacer una invitación. Quizás muchas veces he llegado a un lugar como esto sin deseo. Quizás voy a ir porque nada más me invitaron y voy a ir a cumplir con mi amigo por no quedarle mal. Pero con un propósito Dios lo trajo acá. ¿Para qué? Para que lo que hizo con su amigo también lo puede hacer con usted. Si le dio salvación, también Dios lo puede hacer hoy. Si lo ha sanado, también Dios lo puede hacer con usted hoy. Solamente tienes que creerle a Jesús. El llamado que Jesús te hace esta tarde. Él te dice, ¿qué quieres que haga contigo? Cuando crees y obedeces a Dios, vas a vivir una vida llena de milagros. Escucha bien lo que le estoy diciendo. Cuando cree y obedece a la voz de Dios, vamos a vivir una vida llena de milagros. Amén. Aleluya. Pero ¿cuándo? Cuando cree a la voz de Dios. Amén. Y si Él te llama, no desprecies el llamado. Solo dígale, aquí estoy. ¿He sido pecador? Sí. Pero hoy me arrepiento de mis pecados. Amén. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Sí, Señor. Y si hoy quieres arrepentirte de tus pecados, hoy es la noche. Vamos a ponernos de pie.